Hola, bienvenido de vuelta a Conciencia Mística. Hoy estaremos indagando acerca del legado simbólico del ave fénix y sus secretos para tener una mejor vida. ¿Te interesa? Acompáñame en este fascinante viaje y descubre junto a mí las lecciones de resiliencia y renovación que esta majestuosa criatura tiene para ofrecernos. El mítico ave fénix, reconocido por su habilidad de regenerarse a partir de sus propias cenizas, ha sido mencionado y reverenciado en diversas culturas, como en la antigua Grecia, Egipto, China y Roma. Suele asociarse con el sol y al mismo tiempo se le compara con las plantas por su peculiar capacidad para volver a nacer y regenerarse, alternando entre la vida y la muerte de forma infinita, lo que ha inspirado diversas filosofías sobre el poder de transformarnos a nosotros mismos, utilizando la idea del renacer como un recurso sagrado de inagotable crecimiento personal. Hubo un tiempo en que fuimos tan solo semillas y, como las plantas, emergimos de la Madre Tierra con el cálido abrazo del Padre Sol, creciendo y floreciendo. Luego, en un parpadeo, nos convertimos en los cultivadores de nuestras propias semillas y frutos. Pero esta alegoría no pretende hacer alusión al ciclo de nacimientos y muertes del mundo tangible. Bajo esta consideración, quiero que entiendas que nuestro interior se convirtió en la Madre Tierra y nuestra conciencia en el Sol, el responsable de que la vida prospere. La conciencia, con la luz del conocimiento, tras el paso del tiempo, se ha forjado como el metal en un horno a lo largo de nuestras experiencias y aprendizajes, y ahora todo lo que pensamos, sentimos y creemos no solo se vuelve real, sino que adquiere un carácter repetitivo, como resultado de apegamos demasiado a ello. Llamemos a ese apego amor al hombre viejo y a los convincentes estímulos sensoriales, donde no se contempla nada más que el placer y el dolor. ¿Te preguntas por qué algunas personas se estancan y llegan a pensar que están destinados a nunca salir de la situación en la que se encuentran? El estancamiento es solo una ilusión, pues en la existencia nada es estático. Las cosas están en constante cambio y movimiento, pero las personas perciben que se quedan atrapadas en un mismo punto debido al nivel de apego y conexión que establecen con sus circunstancias. Quieren construir una vida nueva, pero están aferrados de forma obsesiva al pasado y a su vida actual, por medio de las quejas, los pensamientos y las emociones negativas, a un grado que, sin darse cuenta, se terminan volviendo devotos de su sufrimiento. Dijo Sócrates: el secreto del cambio es centrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, dando a entender que resistirnos tenazmente a lo que ya no sirve o a lo que ya ha pasado no conduce a ningún buen fruto. Por el contrario, la queja solo es otra expresión del apego hacia lo que nos hace daño. Es importante que paremos de quejarnos y que nos enfoquemos en las cosas buenas que deseamos, como si ya las tuviéramos. Recordemos que nuestros juicios e interpretación de la realidad son como un prisma que traduce la información del mundo exterior en programas con forma de semilla, que son sembradas y están destinadas a echar raíces en el suelo de la mente subconsciente. Una vez esas semillas crecen y se reproducen, el proceso se continuará ejecutando múltiples veces, y el prisma proyectará la imagen de dichos programas subconscientes en la realidad. ¿Qué pasa si lo que vemos no es bueno ni conveniente?
No hay manera de revertirlo. Por supuesto que es posible. Tal como Jesús, en cierta ocasión, le ordenó a una higuera infructífera que se secara, así nosotros, haciendo uso del poder de nuestra conciencia, podemos incinerar aquellas higueras internas que no nos hacen crecer y nos causan tribulación. Sin embargo, antes debemos de aprender a soltar y desvincularnos de las experiencias que no nos gustan, pues mientras el hombre se identifique con sus fracasos y desgracias, los reproducirá constantemente como una película. Grábate este principio. La atención y la emoción dirigidas al fracaso son como el agua y el sol para la mala hierba. Sobre esto, Eckhart Tolle nos enseña algo elemental. No eres tu mente, y por lo tanto, tampoco eres tus pensamientos. Ellos solo son una narrativa a la que damos lugar en nuestro interior, pero no tienen más poder que nosotros como observadores. La misión que tenemos consta de aprender a no hacer juicios de las cosas que vemos o pensamos y a mantener nuestra mente en calma y serenidad. La no reacción conlleva a la calma, y la calma desata nuestro máximo potencial para modificar la realidad a nuestro antojo. Por lo general, los hombres, al no ser conscientes de estas grandes verdades, viven como autómatas, sorprendiéndose y quejándose de cada acontecimiento que les sobreviene. Pero una vez se alcanza la comprensión de este tema, dejamos de ser autómatas y nos convertimos en seres autónomos, con la capacidad de reconfigurar el panorama al que nos hemos condicionado a vivir durante mucho tiempo. Con el ave fénix sucede algo interesante, y es que, en toda su vida, se mantiene vigoroso, hermoso y radiante, siendo referente del equilibrio y la armonía perfecta que podemos alcanzar con la correcta mentalidad, atención y acciones en la vida. Una mente que se percibe a sí misma como el amor, la paz, la plenitud y la belleza perfecta, resonará en el plano material con la elegancia y el encanto de la divinidad. El primer paso, no obstante, es despertar, pues al desconocer nuestra naturaleza y poder, nos perdemos de sus beneficios y nos hacemos víctimas tanto de hacer un uso irresponsable de los mismos, como de pensar que no hay una segunda oportunidad para empezar de nuevo y experimentar la gloria del fénix. Cabe mencionar al Ouroboros, la serpiente o dragón que muerde su cola formando un círculo completo, que al igual que el ave fénix, refleja una idea similar en cuanto al ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento, así como del encuentro entre lo de arriba y lo de abajo, lo espiritual y lo material, el consciente y el subconsciente. Nos hace un humilde llamado a aceptar el flujo de cambios dentro de la eternidad, entender que cada experiencia es enriquecedora para la madurez del alma y que podemos elegir una mejor vida si nos lo proponemos, porque la inmensidad está servida sobre la mesa. El fénix se inmortalizó como un símbolo de renacimiento y resurrección, inspirando a los humanos a enfrentar los desafíos de la vida, teniendo presente que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, aprendiendo del pasado y mirando hacia adelante con confianza. ¿Quieres rehacer tu vida y empezar con un mejor pie? Este es tu momento para renacer y volar alto como el fénix, y construir una nueva versión de ti que sintonice lo mejor del universo. Déjame un sí en la caja de comentarios.
como confirmación de que estás dispuesto a emprender este viaje de transformación conmigo. Te envío un abrazo de luz, paz y amor. Nos vemos.